Muy bien. Este es el ejemplo que dejamos pendiente ayer. Aquí dijimos que esta ecuación podría separar las variables pasando a la derecha el segundo término. ¿Ok? Y dado que los diferenciales no se pueden pasar dividiendo, pues entonces decidimos que esta función que es dependiente de la x la pasamos a la derecha y esta función que es dependiente de y la pasamos hacia la izquierda. Por lo tanto, de y sobre 1 más 4y cuadrada va a ser igual a menos x de x sobre 1 más x cuarta. Y nos quedamos en cómo se debe de integrar cada una de las funciones. Para el miembro izquierdo, ¿cómo integraron esta función de y sobre 1 más 4y cuadrada? Si en el denominador aparece una suma de cuadrados, pues aquí yo puedo considerar que a cuadrada es igual a 1, por tanto a era igual a 1, y si u cuadrada es 4y cuadrada, pues entonces u sería 2y y la derivada de u sería 2 de y. Entonces, si aquí tenemos solamente el diferencial de y, quiere decir que este 2 pues va a salir de la integral como un medio, ¿sí? Un medio, y prácticamente este cambio de variable se hizo para que quedara la integral de du sobre a cuadrada más u cuadrada. Y teniendo esta integral, ¿sí? Nos quedaría como 1 sobre a por la función arco tangente de u sobre a. Entonces, haciendo la sustitución de a y u en esta función, dado que a es igual a 1, pues me quedaría solamente la función arco tangente de u, que es igual a 2y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y en el segundo caso hacemos algo similar. A cuadrada sería igual a 1, u cuadrada pues va a ser igual a x cuarta, entonces a debe ser igual a 1, u sería x cuadrada, entonces la derivada es igual a 2x. Y otra vez, sobra este 2, entonces va a pasar dividiendo, de tal manera que esta integral va a quedar como este negativo, que es menos un medio, ¿sí? Y al haber hecho este cambio, pues otra vez tendríamos la función de u sobre a cuadrada más u cuadrada. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría como la función arco tangente de u, pero u es x cuadrada, y sumamos la constante de integración. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, ¿por qué solo se pone la constante de un lado de la igualdad? Aquí podríamos poner más C1 y aquí C2, pero recuerden que la diferencia de C2 menos C1 pues les va a dar otra constante. ¿Sí? Es por Ok, eso que nada gracias. más agregué una constante en un miembro. Ok. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que puedo hacer es multiplicar por 2 en ambos lados, ¿sí? Para que desaparezcan las fracciones. Y entonces podríamos decir que nuestra solución sería la función arco tangente de 2y va a ser igual a menos arco tangente de x cuadrada
Y al momento de que yo multiplico el 2 por la constante, pues sigue siendo otra constante diferente. ¿Ok? Esta sería la solución general. ¿Sí? Y podríamos decir que es una función implícita dado que no tenemos despejada la variable y. Pero en este ejercicio me estaban dando una condición inicial. La condición era y de 1 igual a 0. Entonces, para esta condición, si yo sustituyo en la ecuación diferencial, tendríamos entonces arco tangente de 2 por 0 va a ser igual a menos arco tangente de 1 al cuadrado más la constante. Arcotangente de 0, porque aquí tengo 2 por 0, 0, arcotangente de 0 es 0. Y entonces nada más tengo que calcular arcotangente de 1. ¿Cuál es la arcotangente de 1? $45. Ok. Ok, son 45 grados, pero generalmente vamos a escribir el resultado en radianes. 45 grados se va a poder expresar como pi sobre 4 más la constante. Entonces la constante va a ser igual a pi sobre 4. Entonces, ¿cuál es la solución particular? Pues sería que la función arcotangente de 2y va a ser igual a menos arcotangente de x cuadrada más pi sobre 4. ¿Ok? Y esta es nuestra solución que satisface la condición dada. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, yo nomás tengo una duda, que ahí en la fórmula dice 1 sobre arco tangente, ¿verdad? ¿Por qué no salió un medio al principio si A era 1? O sea, si era 1 entre 1. O sea, este 2 lo pude haber puesto aquí, ¿no? Un medio. Pero esta A vale 1. 1 entre 1 es 1. Por un medio. Ah, ya. ¿Sí? Ya, profe. Sí, gracias. Igual este 2 pues va a salir como un medio y la integral sería 1 sobre A, pero A también vale 1. ¿Ok? Bueno, aquí de hecho era negativo, menos por el negativo que estaba aquí. Profe, Vale. ¿el arcotangente de 1 es regla que va a ser 45? ¿O cómo se supo? Sí, arcotangente tú puedes poner en la calculadora shift tangente de 1 y te va a generar 45. Pero esos 45 son grados, los tienes que convertir a radianes. Ok. ¿Y eso también lo puede hacer la calculadora o no? Sí, puedes poner la calculadora en radianes Oh, y cuando tú calcules a tangente inversa de 1, te va a quedar pi sobre 4. ok, gracias, profe. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Muy bien.
Si no hay dudas, vamos a resolver la autoevaluación 2. ¿Ok? Chequen su manual, por favor. En la página 10. Solamente son 3 problemas. ABC, nada más les pide resolver cada una de las ecuaciones. Perdón, pero mi máquina como que se alentó un poco, pero espero que ustedes estén avanzando con el ejercicio. Igual ahorita checamos dudas.
Muy bien. En ese ejercicio, ¿cómo separaron las variables? Profe, queda Sí, así como dijo mi compañera, profe. No escuché, perdón. Bueno, entonces quedaría dy sobre y menos 1 al cuadrado. Ajá. Y el otro quedaría nada más dx pelón, solo. sí, Ok. Y ahora, ¿cómo integrarían las funciones? de x queda pues nada más x. ¿Ok? Y del lado izquierdo, Profe, yo no sé si se tiene que hacer con parciales o se puede pasar directamente a, por ejemplo, al arcotangente. no puede ser arcotangente porque Bueno, tienes un binomio elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, profe, ahí podemos usar u y de u. ¿Ok? ¿Quién se... Pues u vendría siendo y a la y menos 1. Ajá. Y du pues vendría siendo nada más de y. Ajá. Entonces la integral quedaría como du sobre u cuadrada, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Y esto para poder integrarlo, pues lo vamos a escribir como u a la menos 2. Y esta integral pues va a ser igual a u a la menos 1 entre menos 1. ¿Sí? Entonces, para escribir la respuesta, pues entonces vamos a considerar que esto va a ser menos 1 sobre u, que es y menos 1. ¿Ok? Y esto va a ser igual a la integral del diferencial de x, que va a ser x. Y para evitar sumar constantes en ambos lados, podemos sumar la constante en un solo lado de la ecuación. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Ahora, podemos despejar y. Pues si pasamos multiplicando este Sí, factor a la pues se pasa derecha, multiplicando. ¿ok? Sería x más c por y menos 1. Entonces, este factor pasaría dividiendo. Y entonces el menos 1 lo pasamos sumando. Entonces y pues sería menos 1 sobre x más c más 1. ¿Ok? Para que no me quede así suma de fracciones, pues puedo hacer la suma. El denominador sería x más c. Y multiplicamos cruzado considerando que aquí este se convierte en fracción. Me quedaría menos 1 más x más c sobre x más c. ¿Okay? Cualquiera de las dos es correcta. Esta solución o cualquiera. ¿Okay? ¿Alguna duda? Profe, Mande. para integrar la parte de y sobre y menos 1 al cuadrado, se puede utilizar la regla de los logaritmos, ¿Cuál es la regla de los logaritmos? en donde ponías el logaritmo natural y luego el denominador se ponía multiplicando. O sea, por ejemplo, logaritmo natural de y menos 1 al cuadrado. Sería una propiedad. A ver, no ¿O no me, me explico? No me no explico. me sé esa propiedad. A ver. O no sé, Yo me sé que la integral de du sobre u, esto va a ser logaritmo de u más c.
¿Cuál es la propiedad que tú me dices? Es que yo me acuerdo que en un ejemplo anterior había hecho eso, de que estaba de que integral de dy sobre y lo puso logaritmo natural de y más c1 y así. Pero no sé, no me confundí entonces. Pero esto es lo mismo que esto, ¿no? Nada más cambié la variable. Ah, ok. Pero aquí la diferencia es de que tienes una potencia. Es al cuadrado. Exactamente. Ah, Ya ok. cuando tienes una potencia cuadrática o cúbica, aquí ya no se puede aplicar logaritmo. Esta función logarítmica solamente se obtiene cuando tienes du sobre u, o dy sobre y, dx sobre x. La potencia de la variable es -1, pero aquí esta potencia es -2. Entonces aquí tienes que integrar de manera normal. ¿Ok? Ok. ¿Terminaron? Profe, Mande. tengo una duda. Es acerca donde está el u a la -1 entre -1. Ujú. Cuando lo pasó a la derecha, el -1 entre y -1, pasó el u a la -1 abajo, ¿verdad? Y por eso está Sí. positivo. Y el Ajá. -1 al pasarlo arriba, no lo cambió de signo, no se cambia. Vaya, aquí esto es como si tuvieras un 1 sobre -u. El negativo puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en el centro, como tú quieras. El objetivo es de que la función sea negativa. Ah, ok. Gracias. Lo que pasa es que si lo hubiera dejado abajo, puede ser confuso en que yo nada más lo pude dejar aquí y que el negativo sea solamente para y. Lo tengo que poner entre paréntesis. Entonces, lo ideal es de que el negativo, pues lo pongas arriba para que sea un -1 sobre y -1. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Muy bien, ¿terminaron? Profe, una dudita rápida del mismo del signo. Entonces, ese signo negativo es como, o sea, es general. Bueno, no sé si me explico. Sí, es para que toda la fracción sea negativa. Ok, ya. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Y para esta ecuación, ¿cómo separamos las variables? Solamente Dividiendo el 1 más y cuadrada al 1 medio. Ok, entonces quedaría... Ah, aquí falta el de x. Aquí agreguen por favor el diferencial de x a la derecha, porque aquí solamente viene de y. Entonces sería y de y sobre 1 más y cuadrada elevada a la 1 medio igual a x por 1 más x cuadrada a la 1 medio por el diferencial de x. ¿Ok? Y ya que separamos las variables, pues debemos integrar ambos lados. ¿Ok? Integren, por favor. Profe, una duda. El que está con la X es negativo el medio, ¿no?
Sí, tienes razón. Este es negativo, entonces esto lo vamos a escribir como x de x sobre 1 más x cuadrada a la 1 medio. Sí, perdón, no vi la potencia negativa aquí. Profe, pero igual se podía quedar igual, ¿no? Sí, Por- nada más con potencia menos 1 medio. Es que no había puesto menos 1 medio, creo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Cómo integrarían las funciones? ¿Con arcoseno, profe, o no? Con u y de 1. Sí, con Cambio de solamente variable, creo. y de u. Solamente se tiene que hacer un cambio de variable. Por ejemplo, del lado izquierdo, si consideramos que u es igual a 1 más y cuadrada, la derivada pues sería 2y de y. Y aquí como ya tienen y de y, el 2 es el que está sobrando y pasa dividiendo. 1 medio de la integral de du sobre u a la 1 medio. ¿Ok? Entonces quedaría como 1 medio de la integral de u a la menos 1 medio por el diferencial de u. Al integrar, quedaría u a la 1 medio por 2, más la constante. ¿Ok? Y en este caso, pues sería igual, ¿no? La diferencia es la variable, pero pues tenemos la misma potencia, ¿sí? Entonces podemos utilizar el mismo resultado. Aquí el 1 medio, pues se va a cancelar con el 2, ¿ok? Entonces, la solución de esta ecuación, pues sería u a la 1 medio, es decir, 1 más y cuadrada a la 1 medio va a ser igual a 1 más x cuadrada a la 1 medio más la constante. ¿Ok? Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué no pudo ser una función arco? Porque tienes aquí una y. Además, en lugar de ser una diferencia de términos, hay una suma. ¿Ok? Entonces no puede ser arco. Profe, ¿y le ponemos solo solución general o qué? ¿O nada más así lo dejamos? Sí, esta vendría a ser la solución general porque pues no nos están dando una condición. ¿Ok? Entonces es una solución general de la ecuación diferencial. ¿Terminaron?
Sí, profe. Muy bien, para este ejercicio tenemos que resolver la ecuación diferencial y además determinar el valor de la constante, dado que tenemos una condición, ¿ok? Entonces, ¿cómo separamos las variables en esta ecuación? Ese no es igual al que hicimos ahorita, profe. Pasaría restando nada más. ¿Igualito? Ah, el primer, ¿es el que ya hice? Sí, es el que ya hizo. El que encargó de tarea que Ay, viéramos cómo podíamos. Sí, es igualito. Bueno, pues ya tienen la respuesta entonces. Qué bueno que me dijiste, porque si no lo iba a hacer completo, ni me di cuenta, fíjate. Pero sí, entonces ya lo resolvimos. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, queda de tarea lo que está en las hojas de trabajo, ¿ok? Pero vamos a ver entonces lo que les pedí que checaran en la clase de ayer. ¿Lo hicieron? Lo de la tabla, tablita. maestra. Sí, profe. Sí, profe. Lo de los Profe, modelos. nada ¿Manden? más tengo una duda en el de mezclas. ¿Cuántas fórmulas son ahí? Son... Vaya, es la general que te dice que el dx en dt va a ser igual a razón de entrada menos razón de salida. Y luego son una fórmula para razón de entrada y otra fórmula para la razón de salida. Nada más son esos tres. Sí, igual ahorita vamos a ver si falta algo, ahorita lo agrego, ¿sí? Porque a lo mejor no viene la forma general que deben de utilizar. Gracias, profe. Sí, de nada. Muy bien. Vamos a hacer una tablita para los diferentes modelos. Les había pedido que leyeran para que ustedes identificaran los diferentes modelos con sus correspondientes ecuaciones diferenciales. ¿Ok?
Muy bien. El primer modelo que vamos a ver es el modelo que es crecimiento, ¿no? En este modelo de crecimiento, ¿cuál es la ecuación diferencial que vamos a utilizar? Generalmente en esta ecuación de crecimiento, la ecuación se dice que es que el cambio en la población con respecto al tiempo es proporcional a la población presente, ¿sí? Esta función P es una función que depende del tiempo, por eso en el manual lo consideran como P de T, ¿sí? Pero no significaría que se están multiplicando, sino esta función P es una función dependiente del tiempo, ¿ok? ¿Qué variables vamos a utilizar aquí? Pues esta P pues me va a representar la población presente. Y P sub 0 me representa la población en un tiempo 0. ¿Ok? Aquí debe de ser P sub 0. ¿Ok? P sub 0 pues me indicaría que es la población en un tiempo 0 va a ser igual a P sub 0. ¿Ok? El siguiente modelo sería de crecimiento. Esa función de crecimiento es prácticamente igual a la anterior. La diferencia es de que en este caso la constante K tiene que ser positiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre un crecimiento. En decrecimiento, la diferencia es de que nos dice que el cambio en una población con respecto al tiempo, pues es proporcional, ¿sí? A lo que es K por Q, pero en este caso la constante K tiene que ser menor que 0, ¿ok? En este caso, pues las variables pues se consideran que son prácticamente las mismas, ¿ok? Eso es lo que nos dice aquí en manual en cuanto a modelos de población, que puede ser el crecimiento de una población y puede ser decaimiento radiactivo, ¿ok? Aquí nos dice que esa constante pues tiene que ser negativa. En cuanto a capitalización, nos dice que esta sería el cambio en el dinero, por así decirlo, con respecto al tiempo, va a ser igual a una tasa de interés R que se multiplica por S, donde S pues va a ser la cantidad acumulada en un instante T. Sin embargo, podemos decir que en capitalización vamos a considerar la siguiente fórmula. Miren, la variable que ustedes ven utilizar puede ser cualquiera, ¿sí? Generalmente estamos acostumbrados a que Y siempre es la función, X es la variable, ¿sí? En este caso me dicen que la cantidad de dinero es S. Para no confundirnos, dado que yo generalmente hago una S como un 5, etcétera, y que muchas veces se me confunden, o hasta a veces llego a confundirme yo, vamos a considerar que nuestra variable, por ejemplo, es M, ¿sí? Y esa cantidad M puede cambiar con respecto al tiempo. ¿De qué manera? Puede ser R por M, tal como decía la ecuación diferencial de S sobre T igual a R por S, pero en caso de que se estén haciendo, por ejemplo, depósitos o retiros, ¿sí? Constantemente, eso también me va a afectar al momento de calcular la cantidad total que hay de dinero. Es decir, a esta ecuación diferencial yo les voy a pedir que le agreguen los depósitos
menos retiros. Y esta cantidad se va a multiplicar por un dato de tiempo. ¿A qué me refiero con el dato del tiempo? Vamos a suponer que a usted le dice, se van a hacer los depósitos de, no sé, de 500 pesos mensuales y se hacen retiros de 50 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, yo voy a tener como una ecuación diferencial. Si consideramos que la tasa de interés es del 8% anual, pues entonces voy a considerar que la cantidad de dinero con respecto al tiempo, pues va a ser igual a 0.08, que es la tasa de interés, por la cantidad de dinero, más depósitos menos retiros, 450. Esa tasa de interés se está capitalizando anualmente, pero mis depósitos y retiros están siendo mensuales. Entonces, durante todo el año se están efectuando 12 depósitos y retiros. Por lo tanto, esta es la ecuación diferencial que debemos de resolver. Todo va a depender de la manera en la que se estén realizando esos depósitos y retiros. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que se efectúan de manera semestral, pues entonces aquí multiplico por 2 porque solamente se hacen 2 depósitos y 2 retiros. Si se efectúan de manera bimestral, pues entonces aquí multiplicaríamos por 6. Todo depende de este dato del tiempo. Cada cuánto tiempo se están haciendo los depósitos y retiros. ¿Ok? No sé si me expliqué hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí las variables pues serían M, que es la cantidad de dinero que hay en un instante T, R es la tasa de interés y pues ya lo mencioné lo que significa este dato del tiempo. Muy bien. Otra aplicación que se puede tener es mezclas, ¿ok? En mezclas vamos a tener lo siguiente. En mezclas, generalmente vamos a utilizar que X me representa la cantidad de cierta sustancia en un instante de tiempo, ¿ok? Esa cantidad de sustancia siempre va a estar cambiando de acuerdo a la razón de entrada menos la razón de salida. ¿Ok? Pero aquí hay que tener cuidado en cómo voy a determinar la razón de entrada y la razón de salida. Generalmente nos dicen que la razón de entrada, vamos a suponer que aquí es RE y RS. Esa razón de entrada nos dice que vamos a multiplicar lo que es el flujo de entrada por una concentración de entrada. ¿Ok? Y la razón de salida va a ser el flujo de salida por X, que me va a representar la cantidad de sustancia que hay en un instante, sobre el volumen. ¿Ok? Pero en ocasiones puede ser que los flujos de entrada y salida
sean distintos. De tal manera que pues la ecuación la vamos a tener que plantear de otra manera. De una manera más general, por así decirlo. ¿Sí? En este caso, vamos a considerar la siguiente fórmula para que ustedes la puedan aplicar directamente sin tener que checar cuándo se aplica tal fórmula o cuándo se aplica otra fórmula. En general podemos decir que la cantidad de sustancia en un instante de tiempo la podemos expresar como el flujo de entrada por la concentración de entrada, que es lo que nos está indicando esta razón de entrada. Y a esa cantidad le vamos a restar el flujo de salida, pero ese flujo de salida siempre se va a multiplicar por X, ¿sí? Y esta X se va a dividir entre el volumen más el flujo de entrada menos el flujo de salida por el tiempo. Yo les recomiendo que anoten esta fórmula para que la puedan aplicar en cualquier problema. Va a haber problemas en donde me diga que la concentración de entrada es 0, es decir, que entra solamente agua pura. Si entra agua pura, esa agua no tiene concentración. Vamos a suponer que tenemos una sustancia, vamos a tener un tanque en el cual estamos metiendo agua con sal. Entonces, tengo que checar que el agua que está entrando, qué cantidad de sal contiene. Y entonces aquí habría cierta cantidad de sustancia. Si me dice que está entrando agua pura, pues entonces la concentración de entrada sería 0 y desaparece completamente este término. Ahora, va a haber problemas en donde me dice, el flujo de entrada es 5 y el de salida es 5. Si son iguales los flujos, pues entonces esto se cancelaría y se reduce solamente a esta parte del problema. Pero si el problema me dice que el flujo de entrada es 5 y el flujo de salida es 3, pues entonces aquí restamos 5 menos 3, me quedaría 2T. Pero si el flujo de entrada es 4 y el flujo de salida es 6, pues entonces aquí me quedaría menos 2T. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de problemas para poder establecer correctamente la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esta fórmula general para mezclas. Con respecto al enfriamiento, siempre se va a utilizar esta ecuación diferencial. En esta no hay cambio. Siempre va a decir que el cambio en la temperatura con respecto al tiempo es K por la temperatura menos la temperatura ambiente. Y en cuanto a circuitos, este circuito LR y circuito RC, aquí aplicaríamos esta ecuación diferencial para el circuito RC. ¿Ok? Bueno, pero más que nada era en el caso de capitalización y mezclas, lo que yo quería aclarar era que en capitalización utilizaremos esta ecuación diferencial y en mezclas sería esta otra ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, para que copien esas fórmulas y la próxima semana vamos a ver las aplicaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí dejamos la clase y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias, profe. Buen día, gracias. Gracias. Buen Hasta día. luego. Bye.